Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén, 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 amén. Muy buenas tardes, noches aquí en el West Texas, acá en los Estados Unidos, a todos los que nos están mirando a través de las páginas sociales. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Este es un ministerio cara a cara con el gran yo soy el que soy, el Señor Todopoderoso, el Anciano de Días, y de su Hijo Jesucristo y la ayuda de su Espíritu Santo. Hoy esta noche, pues estamos aquí nuevamente para transmitir en vivo desde Texas para todo el mundo. Una vez más, estas verdades, las verdades de la palabra del Señor. Y pues no hay cosa más maravillosa que conocer su palabra y a través de esta palabra conocer al Señor, al Anciano de Días, conocerlo cada día más y mejor. Porque lo que este ministerio tiene es que escudriñamos la palabra del Señor y a través de ella pues le conocemos como realmente Él es. Y no hay cosa más maravillosa que amar al Señor, al Padre Celestial, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nosotros también. Así que es un gusto, es un privilegio estar aquí nuevamente esta tarde, noche. Y pues vamos a desarrollar un tema a través de este panorama bíblico, lo que corresponde al castigo por consultar a los profetas. Es un tema bastante delicado. Déjeme decirle que hay muchas personas que conociendo del Señor, hay momentos difíciles en la vida y como realmente no le conocemos, la persona se desespera y busca por otras partes. Y la Escritura es muy clara con las consecuencias de buscar a otra persona, de consultar a otros profetas, alguien que en realidad ahorita no existe un profeta, solamente fue hasta el tiempo de Juan el Bautista. Lo demás se viene a ser ya otro tipo de consultas. Y recuerde usted la Escritura cómo nos muestra allá, cómo el rey Saúl, cuánto procuró con lágrimas volver a tener comunión con el Señor y la perdió por causa de consultar. Y así está el pueblo de Dios, desesperado, no haya qué hacer porque no le conoce. Solo que cada situación de nuestra vida, sea la que sea y la que usted esté pasando, yo paso, el Señor tiene un control, algo nos quiere enseñar, algo está haciendo en nosotros. Y como la alabanza lo muestra, Él es el alfarero y nosotros somos ese barro. Y Él tiene que moldearnos y es doloroso, pero sabe que es lo mejor. Amén. Solo que esta noche disponga su corazón, saque su Biblia y dígale al Señor, háblenos. No queremos perder el tiempo. Venimos a escuchar palabra verdadera del único Dios, el Señor Todopoderoso. Así que, mis hermanos, muy buenas noches. Dios me los bendiga. Qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Amén, hermana. Solo que va a estar algo muy bueno. Como siempre, vea la enseñanza. Una enseñanza que es necesaria en estos tiempos y en todo tiempo de nuestra vida. Porque es tan fácil desenfocarse, buscar correr por otra parte. Mas, sin embargo, la única verdad está aquí. Y así como aquella viuda con sus vasijas de aceite fue al profeta, ¿verdad? A Eliseo, y le dijo, haz esto y esto. Una obediencia, ella no se preguntó nada, solamente obedeció. Y eso es cuando alguien realmente conoce al Señor, sea la circunstancia que esté pasando, va a obedecer lo que dice la palabra. Pero si no la conocemos lo que dice la palabra, estamos desenfocados. Amén. Hermano, buenas noches. Muy buenas noches. Dios le bendiga, hermana Yoli, es un gusto tenerla otra vez con nosotros. Estaba en unas cortas de vacaciones, pero que ya no... Dice vacaciones, pero ya se la pasas trabajando más que descansando. Así es. Y sirviendo al Señor por allá en Coahuila, México. Así es. Es gusto tenerla nuevamente en esta mesa de trabajo. Y le recuerdo, hermana Yoli, estamos en vivo y en directo también por la emisora del ministerio. Oh, gloria la a Dios. están escuchando también por la emisora.
las personas que están conectados, Dios les bendiga, un gusto saludarlo, un saludo a mi esposa que está también con nosotros esta noche. Y bueno, vamos a tocar un tema, pero de los más fuertes que hay en las Sagradas Escrituras y de los que la mayoría, por no decir todos hemos caído en ese error. ¿Hay algo que decir? No, o sea, sabemos que va a ser fuerte y a muchos les va a pegar duro, pero estén ahí, no se salgan del ¿cómo se dice? De este panorama bíblico, ¿verdad? Que vamos a dar ahorita. Y pues le pedimos, ¿verdad? Que si usted gusta y quiere y puede, hágalo share, porque queremos que toda la gente, ¿verdad? Escuche estas grandes verdades y que así como usted está aprendiendo, que sus seres queridos también aprendan por medio de su, ¿cómo se dice? Compartir. Por medio de hacer share este programa. Amén. Bueno, ¿por qué vamos a tocar este tema? Porque lo estamos viviendo. Amén. Esa es la respuesta. Estamos en un momento caótico para la raza humana, ¿sí? Caótico, para nadie es un secreto lo que está sucediendo con el tema de los animales que están volteando en círculo. Los científicos ya dieron su explicación, los Rhodes dieron su explicación, los rabinos dieron su explicación, y los profetas, por no decirle, cada uno dio su propia explicación. Y yo he notado una cosa: ninguno se pone de acuerdo. Y todos están dando su explicación, y lo más tremendo es que están todos, hasta los Roe, que son hombres que están preparados en la Torá, y se paran en la Torá, porque ya tiempos y años atrás descubrieron las verdades que el catolicismo tenía ocultas, que ya no es un secreto, porque ya salió el Papa Francisco y salieron cardenales diciendo lo que por años veníamos nosotros mostrándole a la humanidad, y es que el Nuevo Testamento está adulterado por los creadores, los fabricantes de la Biblia, que son la Iglesia Católica, Apostólica y Romana desde sus comienzos, desde el año 320 al 350 después de Cristo y los apóstoles. Ya está confirmado por ellos mismos, ya lo sacan a la luz, que ellos crearon el Nuevo Testamento, ¿sí? Para crear una fe o formar una fe en el pueblo que lo seguía cuando quisieron conformar la iglesia de Cristo. Porque para ellos la verdadera iglesia de Cristo es la católica apostólica. Bueno, digámoslo, porque ya hasta el Papa Francisco salió, ya están los videos públicamente declarando que eso era una mentira, que era un cuento, porque le están dando paso al Crislam. Ya, es un hecho. Cambiaron los mandamientos de Dios, rompieron los mandamientos allá supuestamente en el monte Sinaí, donde Moisés recibió los mandamientos. Cambiaron, el catolicismo va a desaparecer de la faz de la tierra, lo hemos dicho desde hace muchos años, porque Apocalipsis capítulo 17 es muy claro y muestra que el octavo rey, ¿sí? El octavo rey es el último. Y la iglesia que no estudia, que no investiga, desconoce que Francisco, el Papa actual, es el octavo rey desde que se creó el Estado Vaticano. Escuche esto, no desde que se creó la Iglesia Católica, sino desde que se creó el Estado Vaticano como reino sobre la tierra, ¿sí? Es el octavo y último, según la Biblia, de los papas que van a existir, lo cual lo muestra con todas las características de ser el falso profeta que habla el libro del Apocalipsis. Todo se cumple en él, todo. Al punto que ya inclusive dijo que el sacrificio en la cruz era el peor error o el fracaso de Dios sobre la humanidad en su propio Hijo. Tremendo. Y él es el que está llevando al ecumenismo, y lo más tremendo es que se le ha dicho a muchos hermanos: mire, amado hermano, usted no lo sabe, pero los presidentes de las denominaciones más grandes están metidos en esa reunión, solamente que el acuerdo a que llegaron es que sus nombres todavía no salgan a la luz pública, porque provocaría la desbandada de las iglesias cristianas de una manera fuerte, como va a suceder. Pero tienen que caer, todos los que están participando del ecumenismo tienen que caer, así en este momento se escondan. Porque si usted mira la imagen o los videos, usted ve al Papa Francisco, al rabino hebreo, ve a los musulmanes, a los más altos jerarcas, pero en la parte de atrás
habían muchos con corbata, muy elegantes, con trajes muy costosos, a los cuales no les mostraron ni los rostros porque llegaron a ese acuerdo. Mientras ellos terminan de preparar sus iglesias y sus denominaciones para la famosa unidad, donde también va a desaparecer el cristianismo evangélico. Bueno, la mayoría de los cristianos evangélicos va a desaparecer porque se unen al Islam. Ahora que ya el Papa decidió probar o públicamente decir que la Biblia realmente sí está manipulada, ya lo confirmaron, está adulterada, y sobre todo los orígenes del Nuevo Testamento, donde ellos confirman y ratifican que no hay una sola copia o una sola carta escrita por los propios apóstoles, sino que lo que informaron del Nuevo Testamento fue de recortes que encontraron de discípulos 300 años después de los propios apóstoles. Lo aclaro, discípulos de los discípulos. Sí. Y por eso nunca encontraron una carta completa. Por ejemplo, nunca encontraron Primera de Pedro completo. Nunca encontraron Segunda de Pedro completo y que Pedro lo haya escrito. Menos las cartas paulinas. Menos el libro de Juan. Uy, eso es tremendo. Entonces, tenemos que llegar a la conciencia, mi amado hermano, que nos toca obligatoriamente a todos los que amamos la verdad y todos los que nos decimos ser cristianos, pero los verdaderos, empezar a obedecer al Mesías, a Cristo. Amén. Lo delicado de este asunto, hermano, hace un año esto era algo, cuando se declaraba, hablaba usted de estas verdades, de cómo la manipulación era algo que se escandalizaba a las personas. Sí, hace un año. Pero hace un año. Pero públicamente, lo acaban de declarar en estos días anteriores, públicamente al mundo, el mismo Francisco. Ajá. Entonces, ya no hay duda. Esto que viene es increíble. Créalo, que si no estamos preparados, te vas a confundir. Sí. Así que más vale conocer la verdad. Sí. Estábamos en una reunión ayer visitando una familia preciosa que vinieron de Dallas por un tema familiar, falleció un familiar de ellos y pues son muy amigos de mi esposa y estuvimos allá en Midland, ¿no? Midland visitándolos. Y la hermana en medio de su dolor me decía, pero pastor, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Si ya los que estamos estudiando estamos confirmando lo que usted nos venía hablando desde hace un año y dudábamos de lo que usted decía. Pero ya cuando se probó todo y fuera de eso salir públicamente, decía, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo porque hay señales que Cristo habló. Y en Mateo 24, que algo que me causó a mí impacto, y lo digo, me causó impacto, es que Cristo dijo que cuando se predique este evangelio, no dijo el evangelio de Pablo, no dijo el evangelio de Pedro, bueno, parémonos solamente en Pablo, ¿sí? No dijo en el evangelio de Pablo, sino dijo en este evangelio, y los discípulos aún no estaban formados. No estaban ya formados, no habían recibido la unción. Estaba hablando de su evangelio, de su palabra, de sus órdenes. ¿Sí? Porque encontramos en el Nuevo Testamento por las cartas paulinas que supuestamente lo que habían enseñado era que íbamos a ser juzgados de acuerdo al evangelio de Pablo. ¿Sí? Y encontramos entonces los que somos estudiosos, los que no estudian, los que simplemente leen de vez en cuando por ahí un salmito para ver que sentirse bien y orar y pedirle a Dios para que la conciencia como que sí, para que calme la conciencia. No se dan cuenta de esto y la Biblia muestra dos evangelios en el Nuevo Testamento que se diferencian en algunos aspectos. Cristo enseñando, predicando algunas cosas, Marcos contradiciéndolo, el evangelio de Marcos contradiciéndolo y las cartas paulinas contradiciendo lo que Cristo dijo en los evangelios. ¿Sí? Entonces, al haber contradicciones, encontramos algo muy tremendo para este tiempo. Y le hablo a las personas que son estudiosas. Y si usted no entiende o no comprende esto, porque usted no ha estudiado los orígenes del Nuevo Testamento, lo invito a que usted mismo busque los orígenes del Nuevo Testamento. Porque es increíble notar que salió la verdad ya a la luz y muchos cristianos ni por enterados. Ni por enterados. ¿Sí? Ni por enterados que todas las copias bíblicas han sido manipuladas de tal manera para que al final de los tiempos, ¿sí?, de la era del pecado,
las personas pierdan su fe. Sí. Y es lo que está mirando ahorita, que sí, mucha gente está buscando el que de verdad, de todo corazón ama al Señor y es parte de la familia de Dios, que tiene el ADN del Señor, busca y tiene esa cosa. Pero en realidad, ahorita si ustedes se fijan, muchas personas ya ni le interesa tanto, y con esto que ha salido, pues mucho menos. Pero dice que el amor de muchos se enfriará. Y de verdad usted está mirando en las personas, hay una cosa tremenda donde la persona ya no le interesa. Aquel que oraba ya no ora. Aquel que buscaba ya no busca. Ya no busca. Perdió el interés. Sí. Se han enfriado. Y sobre todo por ese actuar de la tercera señal, escuche lo que voy a decir, de la tercera señal antes del arrebatamiento, que la estamos viviendo en pleno auge, y sobre todo, mi esposa decía en estos días, gracias a las redes sociales, gracias a que todos tenemos cámaras en los celulares, se han descubierto los falsos profetas y los falsos ministerios, pero en pleno auge. Digo y aclaro, es la tercera señal antes del arrebatamiento. Está en Mateo 24. Quiero pedirle el favor que hermana Yoli, léalo. Mateo 24. Es la tercera señal antes del arrebatamiento y estamos en pleno auge. Y vuelvo a repetirlo, lo que hemos dicho en esas últimas transmisiones, como estamos viendo que los profetas, ¿sí? Los profetas, porque ya nadie quiere ser pastor, nadie quiere ser evangelista, nadie quiere ser maestro, o son profetas o apóstoles. Pero los profetas se han levantado, pero por montones en el mundo entero. Y aquí en lo que es Centroamérica, ni se diga. Centroamérica se volvió la campeona de los falsos profetas. Y le digo falsos, ¿por qué? Porque falso es el que contradice a Cristo. Y vuelvo y lo aclaro. Falso profeta no es el que contradiga a otra denominación. Porque esos son sistemas de pensamiento personales que le inculcaron a la persona cuando entró a una denominación donde conoció de Cristo. Ojo, de Cristo, no a Cristo. Exacto. Pero cada denominación está diciendo que ese es un falso, ese es un falso, y que ese es un falso, y que yo sí tengo la verdad. Pero la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios muestra que es un falso profeta, y ya lo hemos visto. Falso profeta es el que contradice lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo no, es no, pero los falsos profetas están actuando contradiciendo a lo que Cristo o Dios también o Yahweh ha dicho no. Y si Él ha dicho sí, ellos están diciendo no. Fíjese, se ha levantado pero por montones y para nadie. Y lo que más me gusta es que ya en este tiempo puedo soltarme lo que yo hablaba antes y la gente se burlaba y se reía de mí. Puedo soltarme porque todo el mundo tiene celular, tiene su iPhone y todo el mundo lo está viendo. Se levanta un profeta de una nación diciendo que el Espíritu Santo lo está usando en un mensaje para otro profeta de otra nación que también dice que el Espíritu Santo lo está usando, pero lo está contradiciendo. Y ese, en venganza de que hablaron de él, saca un video donde está él y la otra persona en la mitad del video contradiciendo, también diciendo que el Espíritu Santo, y lo más tremendo, hermana, y es que le vamos a enseñar doctrina. Vamos a sentar la doctrina. ¿Cuál doctrina? La de la denominación. De la denominación. Pero contradicen a Cristo. Entonces, vamos a tocar un tema hoy que es fuerte, fuerte. Yo sé que para muchos va a ser fuerte, porque la hermana anoche también me decía, pastor, pero ¿qué hacemos si Marcos nos enseñó ahí que sí podemos profetizar? Sí, Pablo en 1 Corintios 11 dice que uno de los atributos o dones del Espíritu es el don de profecía. Pero ¿qué dijo Cristo? Exacto. El arquitecto, la máxima autoridad, el fundamento. ¿Qué dijo? El fundamento, la máxima autoridad. Porque aún Pablo, digo yo, el verdadero Pablo, ¿sí? El que no contradice a Cristo, dijo en Efesios 2:20, ¿no? ¿No ha leído Mateo 24 o no? Se la leo. Léamelo primero. Mateo 24 dice la palabra del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Apareció un peruano diciendo que era el nuevo Mesías, pero que ya no se llamaba Jesús, sino que ahora se llama Ezequiel. Un tipo mechudo así largo y utiliza
túnica y ni se baña. Creo que está en Ecuador en este momento. Creo que sí lo miré. ¿Y qué día lo entrevistaron? ¿Sí? No un cristiano, sino lo fueron y lo entrevistaron porque él dice que es el Mesías y tiene su Elías. Está Jesús y Elías ahí al lado. Y son, creo que son de esa denominación que se llama, es una secta, nazarenos, se hacen llamar. ¿Sí? Que utilizan el cabello largo, se nota que no se bañan, venden cositas en la calle y vive en un muladar, la cosa más impresionante, ¿sí? Vive en medio de lo que vive de recoger reciclaje en la nación donde está, creo que está ahorita en Ecuador, porque va que camino por toda Sudamérica. Apareció la tal Lili, Jesús Lili. Sí. Sí. Cristo Lili, que es una mujer. Y ella públicamente dice, no le crean a los pastores, no le crean a los evangelistas. Ella es Cristo. No le crean a los profetas modernos, yo soy el Mesías, yo soy Jesús reencarnado en mujer y vine a salvarlos. Y tiene su iglesia grandísima y la cantidad de gente que se congrega con esa mujer. Es increíble. Igual. ¿Cómo la gente puede pensar que eso es cierto? Pues por falta de conocimiento. Igual, hace milagros, señales y prodigios. Y por eso es que la gente corre. Es impresionante. Y en el mundo entero había un ruso, ¿sí? Que hasta Vladimir Putin lo mandó a la cárcel porque es bien católico, pero ortodoxo, diciendo que era Jesús. Y hacía milagros. Búsquelo por las redes sociales, que eso es increíble como se nota todo eso. Es impresionante. Y así, y falsos profetas por doquier y todo el mundo diciendo tengo la verdad, haciendo señales. Y Cristo dijo, cuídense de los falsos profetas porque hacen señales y prodigios y engañarán si fuere posible a los escogidos. Entonces, tocando este tema, quiero invitarlo a que usted saque su Biblia, por favor, y vayamos al libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 14, y usted mismo ayúdeme a leer un título que tiene ahí, pero muy fuerte y muy tremendo, porque no habla de los falsos profetas. Viene algo más delicado. Dice, léalo, alguien léalo de ustedes dos. Quisiera leerle Efesios 2:20. Ah, sí, por favor, Efesios 2:20. Dice Yo voy como de carrera hoy. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Escuche, ¿cuál fue el fundamento de los apóstoles? Cristo. Amén. ¿Cuál fue el fundamento de los profetas? ¿Cuál? El ángel de Yahweh. Usted lo conoció como el ángel de Jehová. Porque el ángel de Jehová, o lo que realmente se llama el ángel de Yahweh, era quien le hablaba a los profetas en la antigüedad. Así es. En nombre de Yahweh. Que sabemos por los estudios teológicos, y hemos encontrado en Daniel y en Apocalipsis y en otros libros, que ese ángel de Jehová tenía semejanza de hijo de hombre, y es el mismo que tiene las 7 estrellas de Dios en su mano derecha en el libro de Apocalipsis, que es el Cordero de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces, mismo. mire, si Él es la principal piedra del ángulo, sí, todo lo que los apóstoles verdaderos dijeron, hay que examinarlo para ver si Cristo lo aprueba o no lo aprueba. ¿Por qué digo esto, mi amado hermano? Entienda que si la Biblia en el Nuevo Testamento ha sido manipulada de tal manera y los creadores ya salieron públicamente a decir que sí, que es verdad, que ellos la manipularon, que se la inventaron, entonces es obligatorio que todo lo que tengamos en nuestras Biblias, examinarlo si Cristo lo aprueba o no lo aprueba. Exacto. Aún así sea el mismísimo Pablo. Si Pablo o cualquier discípulo que está escrito en la Biblia, porque qué casualidad, solo 5 escribieron en la Biblia, ¿sí? Y faltan 7 de 12. Entonces hay que revisar lo que está escrito, si Cristo lo aprobó o no lo aprobó. Porque no porque esté escrito ahí, podemos en este tiempo y con lo que se ha sabido, la última información que se tiene, no de ahora, sino de años, solamente que el Vaticano se le dio por ratificarlo, entonces llegó la hora de analizar si Cristo lo aprueba o no lo aprueba. Y pues tenía que hacerlo para que pudiera empezar lo del Crislam. Sí, si claro. Si no fuera así, pues, o sea, todos iban a quedarse en el catolicismo. Pero claro, aún y con todo lo escandaloso que esto parecía hace un año, ahora lo más hermoso es que ahora lo podemos hablar abiertamente. Y para un año a la fecha, a aquellos que hemos seguido el ministerio, conociendo estas verdades de Cristo, conociendo los orígenes, que era lo que eran más escandaloso, los orígenes de las Escrituras, ahora con toda libertad y con toda paz en el corazón, podemos buscar y decir,
aquí se contradice, dice así, pero la palabra de Dios dice esto, Jesús dijo esto, y el fundamento es Jesús nuestra vida, así sea quien lo diga, tenemos que obedecer a Jesús. Claro, porque es que mire, Jesús... Pero sin ahora sentirnos mal, ahora claro, no, con toda libertad. Ya, a un año somos libres. Él dijo muy claro en San Juan 8:32, si no, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De toda la atadura satánica religiosa que había en el mundo entero. Porque acuérdense lo que dice Apocalipsis 17:5. Habla de Babilonia la grande. Madre de las rameras. Y todo el mundo por años feliz. Los evangélicos, cristianos evangélicos, la gran ramera y acusando a la gran ramera. Pero ¿quién había desglosado quiénes son las hijas de la gran ramera? Porque ahí dice la madre de las rameras. Y si es madre, pues tenía. Entonces, cuando nos dedicamos, yo me acuerdo tanto que eso fue el año pasado, como hace año y medio, más o menos. Y tú fuiste la culpable. Sí, yo sé. Tú fuiste la culpable. Yo sé, por eso el Señor me Porque cuando yo te conocí, me empezaron a preguntarme, pero esto. Entonces llegamos a investigar y encontramos que todas las iglesias cristianas, a partir de Martín Lutero del año 1500, son las hijas de la gran ramera. Todas las denominaciones. Y si usted no me lo cree, búsquelo ahí en Google. ¿Cuáles iglesias o denominaciones salieron de la gran ramera? Y todas llegan a Martín Lutero, a Calvino y a Báez. Y ahí se ramificaron en el año 1900, donde aparecieron todas las denominaciones grandes que conocemos nosotros. Así es. Hijas de la gran ramera. Por eso muchas teologías, algunas son parecidas y similares a la católica. Otros pastores aparecieron y a mí me sorprendió. Pastores de esos famosísimos por las redes sociales que tienen 30,000, 60,000 likes y todas esas cosas. De esos que le dicen, suscríbete a mi canal, pon la campanita para que te llegue la última notificación. Defendiendo teologías que se sabe y está comprobado que están impostadas en la Biblia, como Mateo 28:19. Como primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8, que no existen en los que se denominan originales, sino ya fueron confirmados por el mismo catolicismo, que en un concilio lo impostaron para sostener su teología. Otros con la famosa unicidad mal explicada, donde dicen que Cristo se manifestó como Padre, luego se manifestó como Hijo y que ahora se manifestó como Espíritu Santo. Errada, porque la Biblia muestra cosas muy distintas y Cristo habla de su Padre, y en primera de Juan capítulo 2 es muy claro, segunda de Juan, que es una sola hojita, dice cuál es la verdadera doctrina. Y todos diciendo, es que yo tengo la sana doctrina, yo hablo la sana doctrina, yo estoy en la sana doctrina. Vaya a las Sagradas Escrituras y mire a ver qué dice, a ver si sí o si no. Entonces, como estamos en pleno auge de cumplimiento profético, porque esa sí es la verdadera profecía, no la que yo hable para engañar a la gente y para que la gente me siga y wow, reunámonos con el pastor Bolívar, que ese hombre sí es usado por Dios. Mire, no, increíble lo que habla y se cumple. No. Todo estaba escrito en las Sagradas Escrituras de hace 2,000, 4,000 años atrás. Y toman de acá, por eso él decía muy claro, ¿cierto? Toman mis palabras en Jeremías 23 y se las roban para seducir a las almas inconstantes. Entonces, hay un tema muy delicado, muy grave, que si Cristo dijo que nos cuidáramos porque se levantarían falsos profetas, ya hemos venido mostrando los estudios. Si usted quiere buscarlos en YouTube, ¿sí? O en las páginas de mi esposa, la mía, de martes a jueves anteriores, vamos a ver, porque creo que hoy vamos a terminar el seriado de los falsos profetas con esto tremendo. Ezequiel, capítulo 14. Mira el título que dice ahí tan tremendo. Por favor, léalo fuerte porque es un título fuerte. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Escuche esto. Porque la Biblia no habla de los falsos profetas ya. No dice que consultar a los falsos profetas, sino de los que consultan al profeta. Ya vimos en el libro de Zacarías, capítulo 13, verso 2, sobre todo el verso 13,
Y en el verso 2, que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, no el arrebatamiento, sino en su segunda venida para instaurar el milenio del reino, matará a todos los profetas y el espíritu inmundo que los usa. Y eso es que esa parte de la Biblia no la conocen. Los profetas modernos no la conocen. No, porque si realmente lo conocieran y a través de un panorama bíblico miraran esto, cualquiera se cuidaría. Claro. Pero proféticamente tiene que suceder. Pero para lo más reconocer. increíble, hermana, es que hay personas que se les ha dicho. Se les ha explicado, pero como que se cierran y quieren mejor seguir. Prefieren seguir en lo suyo. Mire, Está nos súper llegó delicado. una foto. Uy, esa sí fue campeona. Esa fue campeona. Estoy pensando cuál. Imagínense, tantas un cosas. muchachito que ahora se lanzó a ser profeta. Es conocido por todos nosotros. Me voy a reservar el nombre. Sí, me voy a reservar el nombre. Es conocido por todos nosotros. Se hizo invitar a una iglesia en Odessa de tipo profético. No, fue a Dallas, esa fue no Dallas. No, pero el último fue en Odessa. Donde Donde fue acompañado. Sí, con Benny. No, déjame terminar con eso ya. Se hizo invitar a una iglesia en Odessa porque le gusta tomar el celular también y empezar a profetizar y a dar palabras en el nombre del Espíritu Santo y rica, bla, 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 y todo su lenguaje, y habla hasta bonito y todas esas cosas y es tremendo. Y la gente no sabe quién es él realmente. No sabe que sus actividades personales son de LGTB. No saben que él le gusta bautizar y luego irse de parranda con las mujeres que bautiza. Públicamente le da lo mismo. Amacizaito. Se hizo invitar y lo único cierto es que nos contaron que eso salieron todos aburridos porque, mejor dicho, pero se dice profeta. Ya, después de eso, a lo que tú estabas hablando, en Dallas hicieron una reunión de tipo profético para profetas. E invitaron gente de muchas naciones, según nos contaron, ¿cierto? Y tenían la foto al frente de Benny Hinn. Cuando Benny Hinn, hace años atrás, públicamente pidió perdón y se arrepintió públicamente por el ministerio de tipo profético y de la teología de la prosperidad, que él fue el padre o uno de los padres al mundo entero. Y se arrepintió y dijo que era una mentira, aún los libros que él había escrito, que eran una mentira, que los quemaran porque él volvía al verdadero evangelio. Al punto que volvió con su propia esposa y se divorció con la que se había casado y volvió y reorganizó su hogar. Es algo tremendo. Y separan estos ministerios modernos, proféticos, con la imagen diciendo que, que ese hombre que recibe, que la unción del saco, que la unción de no sé qué, que la unción... Por Dios, ¿cómo no conocen si fue una noticia mundial? Pues yo espero en Dios, ¿verdad? Que el día que estuvieron allí, que haya ido, porque él ya se arrepintió, según esto, que él haya ido para hacerles a ellos mirar que no... No, él no fue. Allá no estuvo Benny Hinn. Era la imagen de Benny Hinn que están tomando los falsos profetas modernos para motivar. Imagen, ¿no? Yo Sola. pensé que ahí estaba él. No, Benny Hinn los coge esa correa, cinto. Él ya no participa de eso. Él ya cambió, entonces, ¿por qué? No, él no participa de eso. Es algo tremendo. Entonces, mire hasta dónde están llegando los falsos profetas. El último, yo no sé si te conté. Salió uno diciendo que las motos en línea que eran de Satanás y que se condenaban ya todos los que tenían moto lineal. ¿Qué es lineal? La motocicleta. Es que en el Perú, como hay de 3 llantas, a esa le dicen moto lineal. O sea, la motocicleta, mejor dicho. La de 2 ruedas. Sí, la de 2 ruedas. Yo no sé si usted había escuchado que salió otro diciendo que tomar café era pecado y que así iban al infierno todos los que tomaban café. Sí. No, qué tremendo. O sea, no, eso está bárbaro. No, pero igual, la gente que les da oídos, o sea, ellos se ensanchan. Exacto. Porque hay quien ponga oído. Pero cuando no hay oído, pues nomás... Pero el problema es que como la Biblia es clara también, en que Satanás entenebrecería la mente de muchos para estos tiempos, para que no encuentren ni conozcan la verdad. ¿Cierto? Entonces...
Ya no es un espíritu, son multitud de espíritus y demonios que tomaron hombres y mujeres, y lo más chévere, para mí es chévere esto, no crea, es de mucha alegría, porque por mucho tiempo empecé yo a hablar de los falsos profetas y muchos se me levantaron, perdí muchas amistades, dejaron de invitarme a las iglesias, cuando empecé a hablar de los falsos ministerios y los falsos profetas en nombre de Cristo y usando el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahorita las mismas redes han mostrado que muchos de los que se creían verdaderos siervos de Dios, de renombre, eran falsos. Eran falsos. Por eso hay que cuidarnos. La doctrina hay que revisarla ya. No hay tiempo. Hermana, hay no sé si usted escuchó, ¿verdad? Ya que estamos hablando de este tema y pues es delicado, pero yo la seguí por mucho tiempo a Joyce. Y enseñándole a la gente que no había nada malo que hacer era tatuajes, y haces un tatuaje. Y ya está tatuándose también. Una mujer de 86 años y aquí en el pie. Que para recordarle que debe tener amor, por eso se puso love. O sea, ya no lo va a recordar aquí ni aquí, lo va a recordar aquí. En la pierna. O sea, me quedé... Que era tremendo. Bueno, pues dice el título. Tantas cosas Dice, juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Mire cómo Dios mismo compara a las personas que buscan los profetas. Ojo con esto, que usted busca ministerios proféticos. Y se lo digo con todo respeto, vaya a la Biblia conmigo, Ezequiel capítulo 14. Y si usted, escúcheme lo que voy a decir, es de los que ha viajado de ciudad en ciudad o de nación en nación buscando ministerio profético porque los ve que tienen poder o creyó que tenían unción, llegó la hora que usted se ponga a cuentas con Dios y pida perdón por eso. Porque la Biblia dice, no lo dice el pastor Carlos Bolívar, dice que eso es idolatría. Y hay juicio contra los idólatras que consultan profetas. Simple, para de contar, no lo digo yo, le estoy leyendo lo que dice Ezequiel capítulo 14 y está muy claro. Es que cuando el auge de que se presentó en la televisión, esos años para atrás, 2015-16, hermano, donde empezaron a mirarse todos los milagros, sanidades y lo que hacían, entonces lo pasaban en la televisión, en el canal cristiano y en todo, y uno se maravillaba y uno decía, no, pues yo también, nosotros hasta fuimos a Florida. Sí. Ahí, porque, ay no, pero con todo nuestro corazón íbamos ahí, cuando miramos cosas, sí, pues nos asustamos y todo, pero con un corazón, pues, equivocadamente y humildemente, bien equivocados, pero ahí andábamos. Pues sabe que tuvimos que pedir perdón a nuestro Padre Dios. Y toca ponernos a cuentas porque eso es delicadísimo. Exacto. Peca. ¿Cuántas personas con todo el corazón y con toda la humildad buscándole? Ajá. Pero por la ignorancia. Así estaba, así fue. No, ¿sí? Yo creo que todos, hermana, de una forma o de otra hicimos esas cosas, ¿verdad? Digamos la mayoría, porque no todos. ¿Verdad? Porque, bueno, la mayoría. Porque inocentemente, ¿verdad? Nosotros fuimos a Kansas también, yo y una hermana, la que vive en Dallas. Entonces, y otras hermanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queríamos escuchar al hermano Harrigan. Entonces yo dije wow, pues si vamos, pues vamos a poder experimentar lo que todo el mundo habla y pues hay que recibir de lo que él tiene. Pero pues conociendo las verdades dice uno, pues, ¿qué tiene? Pero lo que tenemos está aquí. Pero mire que todos caemos porque eso es, ya lo vimos el jueves pasado, vimos que es un espíritu de encantamiento que los usa. Sí. Por eso es que la gente los ve y no, yo quiero que me sane, yo quiero ir para que Dios, y siempre es no, Dios me va a sanar por medio del hermano, Dios me va a bendecir por medio del hermano, no, esta maldición se va a romper, no, yo le voy a llevar una ofrenda al hermano, yo voy a pactar con el hermano porque ese sí es un hombre de Dios. Mire nomás como dice, recibe y la gente se va para atrás, se caen, se paran, saltan, gritan, como cuando casi una vez dijo, aquí voy a poner una pared de cristal y nadie va a pasar. Y nadie pasa, dijo el hombre así. Y los ayudantes de cuando uno se entera de las verdades después es tremendo. Los ayudantes de él iban caminando, le decían, ven, para que veas que no puedes pasar. Y llegaban y ¡pum! Y al piso. Y se tiraban al piso. Y la gente, wow, qué poder tan tremendo de este hombre. No crean, yo también caí en eso. Es que impresiona cuando... Yo caí, mire, en la última vez que Kashuna estuvo en Colombia, yo fui, hermana, yo tengo que reconocer mi error y mi falla, porque yo también tuve que, cuando encontré la verdad en la palabra, pedir perdón. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije que yo me había analizado el libro de Ezequiel?
Y que duré 3 años analizando Ezequiel. Va como una hermanita que le dije que había que estudiarlo y me dijo que creo que en un mes ya se lo leyó todo. Yo, por Dios, son 3 años. Pues nomás lo leímos, como Pues, leemos, pero no lo leyéndolo, pues, escudriñamos. Y yo me acuerdo Pero tanto, mire, yo me acuerdo tanto que ese hombre, después de todo lo que hace, porque es un show de música espectacular y lo hacen desde noche, para que las luces, el escenario, todo se vea espectacular, y yo lo vi allá. Te trabajan las emociones. Y la gente, yo empecé a analizarlo. Pero cuando empezamos a orar, mi oración fue, Señor, dame 3 veces lo que le diste a ese hombre. Más unción. Ya, 3 veces. Hola, Bene. Y el Señor tremendo. le dio. Y el Señor, ¿qué hizo? No me dio nada. Aleluya. Nada, me dio fue una paliza porque cuando yo empecé a analizar Ezequiel, Sí, claro. iba en el capítulo 7, tuve que caer de rodillas como ministro del Evangelio pidiendo perdón por querer ser igual a un hombre y no a Dios. Cuando tenemos que imitar es al Cordero de Dios, no a un ser humano, y buscar la verdadera unción que es a través de la palabra de Dios, porque eso es idolatría. Miren lo que dice, vamos al verso 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, Delante de Ezequiel. de Ezequiel. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Sí ven? Lo que dice Dios. ¿Qué hace? Mire, es que es tremendo. Mire, Dios no se equivoca. Digan conmigo, ustedes dos, digan conmigo. Dios no se equivoca. no se equivoca. Yahweh dejó todo claro. Amén. Yahweh dejó todo. En Jeremías 33:3, que todo mundo se lo conoce, pero no lo pone en práctica. Sí. Amén. Él dijo muy claro, clama a mí Amén. y yo te responderé. Así es. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero el ser humano no le clama a él. Busca la intervención humana de un hombre o una mujer que tenga espíritu para hablar fuerte, más fuerte que yo, y aposta, tienen un timbre de voz que es hasta espectacular y Está pegajoso. bonito. Bueno, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué es que la humanidad tiene que buscar lo extra? Porque no conoce la verdad. No, y porque no quiere esforzarse en escudriñar como fue la orden. Busca tú. Ah, no, mejor que alguien me lo haga. ¿Y sabe qué es lo más importante? Porque, o no, lo más importante no. Lo más delicado es que nos enseñaron y nos prepararon de antemano para caer en idolatría y no lo sabíamos. Sí. Pensamos que idolatría era tener imágenes, estatuas como los católicos Era- o los de otras religiones. Pero hay una idolatría que es más fuerte. Quiero que vayamos a Romanos 1.23, búsquelo en su Biblia por favor, Romanos 1.23, pero no se pierda de Ezequiel porque lo vamos a complementar No se todo el mueva. 14. Romanos capítulo 1.23, miren lo que Pablo dijo tan certero. Y es una respuesta a lo que tú preguntabas. Y es que sin pensarlo y sin saberlo, como nos manipularon las escrituras y no lo sabíamos, nos prepararon de antemano, aún desde el mismo discipulado, para confiar y creer en hombres. Antes de leerlo, porque la orden es que los ministerios son para edificar la iglesia del Cordero de Dios. Efesios capítulo 4. No para ser consultados por los hombres. No para ser consultados por los hombres. Es para edificar. Y tanto Cristo fue muy claro en decir que todo lo que pidiéramos, allá dice en San Juan, pídalo al Padre en mi nombre y yo lo haré. ¿Cierto? O sea, Sí. pídale, clámele al Padre Celestial. Y el mismo Padre Celestial, a través del ángel de Yahweh, dijo en Jeremías 33, Sí. clama a mí. No dijo, clámele a los profetas o ya dejé los profetas, Amén. hablen con ellos. Nunca, Amén. nunca, ni siquiera usted encuentra una sola alusión de que Cristo haya ordenado consultar a los apóstoles. Nunca, ni a los 5 ministerios. No. Son para edificar y formar a la iglesia en el conocimiento del fundamento que es Cristo para llegar al Padre Celestial. Así es. Guiados siempre por el verdadero Espíritu Santo que no hace shows ni espectáculos. Exacto. Entonces, cuando estamos consultando a un hombre, miren lo que dijo Pablo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pare ahí, pare de contar. ¿Sí ve? Se cambia la semejanza, perdón, se cambia la gloria del Dios incorruptible que es Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le recuerdo para los hermanos nuevos que la palabra de Dios, usted encuentra desde la Reina Valera la palabra Jehová. Éxodo capítulo 3, verso 15. Después de Jehová hay un número 1 chiquitico. Y en la parte de abajo que se llama concordancia aparece la explicación que Jehová es un nombre que le pusieron, ¿sí? Una representación del nombre divino Yud, Het, Bat, Hei, Y-H-W-H, Yahweh. Léalo, por eso nosotros pronunciamos más Yahweh que Jehová. Entonces, miren lo que dice, cambiaron la gloria de Yahweh por la semejanza de hombre corruptible, corrupto, por una imagen, por eso es que es idolatría. Imagen de hombre corrupto. Y es la más grande idolatría. Porque el ser humano fue hecho y creado a imagen del Altísimo. ¿Sí? Y la idolatría es a imágenes. No solamente a ídolos mudos, sino a imágenes que son semejanza de hombre. Y quienes hemos corrido, me voy a incluir, a buscar profetas, hombres, mujeres que están de renombre, que están tumbando a la gente, que porque hablan bonito y tienen iglesias grandes, incurrimos en idolatría y es necesario ponernos a cuentas con el Altísimo. Antes del arrebatamiento y comenzar a buscar la presencia de Dios para que Él mismo nos hable, porque Dios no necesita intermediarios para hablarnos. Pero qué hermoso el Señor todavía nos está dando tiempo. Y dice que si no fuera por los escogidos, ¿verdad? Por eso nadie sería salvo. El tiempo está tan rápido corriendo, dice, pero por causa de los escogidos. Y hay una porción en Apocalipsis donde dice, ¿cuándo vengará nuestra sangre? Dice, deja que se cumpla el número de los consiervos que han de venir a conocer esta Apocalipsis, palabra. Capítulo Y que van a ser como, 6. o sea, como ellos, también nosotros vamos a padecer. Exacto. Bueno. Entonces, mire lo que dice. Volvemos a Ezequiel 14, verso 1. Verso 2. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Cuando usted mira la historia de Ezequiel y cuando usted mira la historia del profeta Jeremías, que fueron y casi en el mismo contexto, solamente en ciudades distintas en el cautiverio, los ídolos que habla el profeta Ezequiel no eran estatuas, sino eran los falsos profetas que habían tomado el control del pueblo. Y por eso el pueblo pecó y se alejó del verdadero Dios. Sí. Es increíble. Siga, hermano. Versículo 4. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Yahweh responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Miren algo tremendo. Es tremendo. Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Yahweh el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel, pastor, es que ahí dice la casa de Israel, yo soy mexicano, yo soy colombiano, yo soy de Nicaragua, yo soy de Honduras. Pero es que muchos desconocen, ¿sí?, los orígenes de su nación. Muchos desconocen que las 11 tribus de Israel que fueron esparcidas a las ciudades, al mundo, por su pecado, se radicaron y fueron los antiguos indígenas que los conquistadores encontraron acá, o también parte de los conquistadores, porque la reina Isabel, ¿sí?, la de España de aquella época, en la época de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés, bueno, todo San Martín, por allá en Latinoamérica, lo que le dio para que Cristóbal Colón se viniera fueron los prisioneros de las cárceles de Cádiz en España. Y eran hebreos, israelitas y árabes. Por eso es que muchos desconocen que toda Latinoamérica, desde la Patagonia hasta el Polo Norte, todos tenemos sangre y ADN del pueblo de Israel.
Por eso en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, habla de los hijos De los hijos. de Israel. Y nosotros no somos Israel, somos los hijos de Israel, aquella nación que no le conocía, porque nuestros padres cambiaron sus apellidos y cambiaron su doctrina para evitar la persecución y la matanza para el pueblo hebreo que había y ha habido durante toda la historia. Sí. Y muchos desconocen esto. Así es. Y cuando le está hablando a la casa, le está hablando a los padres que ya murieron y a los hijos y su descendencia, que somos nosotros. Sí. Por eso Pablo habla muy bonito de que somos olivo injertado en el olivo original. Escuche, olivo. ¿Sí? Y usted cuando se mira Ezequiel capítulo 36, encuentra la verdad. Cómo profanaron el nombre de Dios en las naciones que fueron. Ya. Por eso muchos se volvieron católicos o eran católicos y después cuando conocieron la verdad de Cristo, ¿sí? Su corazón los llevó al arrepentimiento y al cambio por el ADN que viene dentro de ellos. Amén. Así es. Y muchos lo desconocen. Cuando le está hablando al mundo entero, porque el mundo entero está conformado por sangre hebrea, no judía, hebrea. De las 11 tribus, sobre todo la tribu de Efraín. Sí. Isaías capítulo 28. Sigamos leyendo, hermano. Versículo 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Los profetas. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Yahweh el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Imagínense que para Dios eso es abominación. ¿Y cuánta gente está corriendo detrás de los ministerios? Es que esto es una locura. Por ahí hay un falso hasta apóstol y profeta, y la esposa es profeta, diciendo que el Espíritu Santo es una mujer y es la mamá de todos. Sí. Por ahí apareció otro más loco, todavía, o el mismo, yo no sé si era el mismo, diciendo que José, el esposo de María, o Miriam, porque su nombre es Miriam, no María, era Dios mismo que se había venido y se había hecho humano también para cuidar de su hijo. Que por eso cuando no se sabe nada más de José, porque él se desapareció y subió a los cielos. Unas locuras, pero tremendas. No, ya se pasaron, no, ya fue de más. Dice, arrepentíos y convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de vuestras abominaciones. La gente no lo cree. Me decía una hermana, todavía dudando, creo que fue anoche, sí, anoche, todavía me decía dudando, pastor, es que es increíble, Satanás hace milagros. Y también habla. Dijo el Señor que se disfrazaría de ángel de luz. ¿Y qué es disfrazarse de ángel de luz? ¿Con alitas? No. Es hacer lo mismo. No, de pastores, de evangelistas, de apóstoles, de cualquier ministerio para engañar. Y entraron encubiertamente, dice la palabra. Claro, libro de San Judas, y hacen milagros, sí hacen milagros, pero no es Dios, Así es. porque el Espíritu Santo no iba a contradecir a Cristo. Cristo dijo no a los profetas. Lucas 16 dijo que el último era Juan. Mateo 7, 21 al 23 dijo que no. Mateo 24 dijo que no. Pero me decía, pero es que ahí en Marcos dice que sí. Pero ¿quién es el fundamento? ¿Cristo o Marcos? Porque Marcos fue discípulo del apóstol Pablo. ¿Cómo? No sabían tampoco eso. Entonces es tremendo. Es que de verdad volvemos a lo mismo. El hecho de que hace ya un año hemos estado hablando de esto, ya para ahorita no nos cabe la menor duda de la manipulación. Y Claro. por lo tanto podemos desconfiar. Claro. Al contradecir, cualquiera que contradiga lo que Jesús diga, quitar. Entonces notamos que ni siquiera Pablo dio esas órdenes, sino los obispos que traicionaron al apóstol Pablo y que la gente no sabe que fueron los que conformaron con Constantino para apoyarlo para ser emperador 300, ya iba a ser 300 obispos, dice la historia, y conformaron la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Sí. la Gran Ramera. Sí, así es. Impostaron, metieron. Entonces, todo lo que contradiga a Cristo no es verdad, así está escrito en su Biblia. Exacto. Pare de contar, Él es el fundamento.
Él es el camino que nos lleva al Padre Celestial. Así me... Siga leyendo, hermano. Versículo 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo, Yahweh, le responderé por mí mismo. Ahí está. Él dice, Él responde por sí mismo. No necesitamos intermediarios. Es más, le voy a decir algo, hermano. Mire, nadie necesita ni siquiera escribirme a mí para que yo consulte por usted a Dios. Lo que sí podemos hacer es orar unos por otros y apoyarnos en oración. ¿Sí? Pero no consultar a Dios por otra persona. Es increíble. Y algo para notar que dice es que también los extranjeros, ¿sí? También los extranjeros, aquellos extranjeros que se habían unido al pueblo y que tenían que cumplir toda la normatividad del pueblo de Israel, para ellos también va. O sea, es para todo el mundo. ¿Para todo? No, ahí ya no pueden decir, pastores, que es para el pueblo de Israel, porque dice, y los extranjeros son los paganos. Para todo el mundo. O atrevámonos a decirlo, aunque no es correcto, pero para lo que llaman en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Gálatas, para los gentiles, porque muchos se creen gentiles, pero no desconocen su origen. Dice, yo mismo responderé. Ezequiel capítulo 14, verso 7, está claro. Yo responderé. Verso 8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré del medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Yahweh. Muy claro. Pondré mi rostro contra aquel hombre. ¿Contra cuál? ¿Contra cuál? El que va a consultar a los profetas. Es que mire, ahí es donde usted encuentra los errores de traducción tan tremendo. Es increíble, porque si usted nota, está hablando de ídolos, pero acá sí ya metieron el tema del profeta. ¿Sí? Entonces, quien no analiza y no mira los contextos y no conoce toda la carta del profeta Ezequiel, piensa que está hablando de los ídolos de yeso. Pero está hablando de los hombres, y por eso Pablo hablaba que era, los ídolos son los aquellos que cambiaron la gloria de Dios por la semejanza de hombre incorruptible. Es increíble. Sí, cualquier hombre que le roba la gloria al Señor. ¿Y por qué dice que los cortará? ¿Y por qué dice que los sacará del pueblo y sabrán que yo soy Yahweh? Porque algunos dicen, Dios me está respaldando, miren, ¿dónde me he muerto? No, es que esto tiene su tiempo. Sí. Por eso en Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Sí. Y él dejó establecido, escuche, él dejó establecido que los falsos profetas serán condenados cuando él venga por segunda vez. A todos en la faz de la tierra los manda a matar los que sigan diciendo profetas. Y si usted mira el ejemplo, Zacarías capítulo 13, dice muy claro que de ahí en adelante los profetas irán a arar los campos, irán a cultivar, y dice inclusive que hasta los papás, usted fue, ¿no? Que si llega a profetizar algunos, los mismos papás los matan por orden del Eterno. Le preguntarán a ver las marcas de tus manos, ¿qué pasa aquí? Que no fue que me tropecé, no fue que me di, léanselo por favor, sí. Zacarías capítulo 13. Siga leyendo, mi hermano, por favor. Versículo 9. Y cuando el profeta fuere engañado y hablara palabra. Esto es grave. Perdón, hermana, esto es tremendo. Lo que van a leer es fuerte, es tremendo. Subrayo. La hermana me decía, ayer me decía la hermana, pero es que Dios es amor, Dios no puede hacer nada malo, Dios es Dios, nos enseñaron que Dios es amor, que no sé qué. Y resulta que por allá en el libro de Crónicas de los Reyes, no les voy a decir capítulo porque la verdad no me acuerdo en este momento, pero vamos a tocar ese tema después. Dice que del trono de Dios salió un espíritu de confusión y mentira en la época de acá. Creo que Semanías es el profeta. Que no me acuerdo bien sí lo hemos leído, ¿no, hermano? Sí. Y dice que cuando el espíritu de mentira le dijo, yo soy un espíritu de mentira.
¿Quién dirá? Y yo puedo ir a los profetas de acá, porque él como creen sus profetas, y yo me meto en ellos y los engaño y así va a creer. Y dice que a Dios le pareció bien y le dijo, ve, hazlo, porque lo lograrás. Sí. Y acá dice algo fuerte. Escuche, siéntese en su silla, mi amado hermano, siéntese, amárrese, cójase de adelante, de atrás, de donde sea, porque lo que va a leer es fuerte. Bueno, si él lo permitió y lo está permitiendo ahorita, es que hay que... Porque todo tiene un tiempo y un cumplimiento. Acuérdense de las 70 semanas de Daniel. Todo está establecido en tiempos y en periodos y estamos en el último tiempo. Donde está dejando con ese libre albedrío que claro, acuérdense de Génesis capítulo 6, verso 4, 3 o 4, donde dice que no contenderá mi corazón más con el hombre, sino sus días serán, ahí está escrito en la error de traducción, 120 años, que no son 120 años, sino 120 tiempos de jubileos. Y cada jubileo son 50 años, un jubileo, y cuando se cumplan los 120 jubileos por 5, da 6,000 años desde Adán para adelante. Él viene por segunda vez a tomar el control de la tierra y a juzgar, porque él ya estableció, ya dijo, y está todo escrito y profetizado acá. Simple. Léanlo, mi hermana, que esto está fuerte. Verso 9 de Ezequiel capítulo 14. Y cuando el profeta hubiera engañado y hablare palabra, yo Yahweh engañé al tal profeta. ¡Oh! Y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Imagínense, él mismo está permitiendo esta cantidad de falsos profetas por el mundo entero, aún usando su nombre en vano, porque se cansó, el tiempo se termina, las profecías verdaderas se cumplen y el periodo final. Por eso dije al comienzo de esta transmisión, es la tercera señal antes del arrebatamiento. Después vamos a hablar de las dos últimas señales que van para que usted se prepare, mi hermano, y deje de estar buscando hombres y entre a la palabra de Dios. Que así tenga errores, así encuentre contradicciones, ahí encuentra usted la palabra de Dios metida porque Satanás la leudó. Y Cristo lo advirtió, y el verdadero Pablo también lo advirtió. Y el profeta Daniel, en el capítulo 7, verso 25, también lo advirtió, que cambiarían su palabra, la manipularían de tal manera. En el mismo Jeremías capítulo 8, verso 8 también lo dijo. Los escribas cambiaron mis verdades con su pluma mentirosa. Pero ahí está. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra verdadera? La que no contradice a Cristo, y Cristo jamás contradice al Padre Celestial. Y el Espíritu Santo jamás contradice ni a Cristo ni al Padre Celestial. Ahí puede usted notar. Si Cristo dijo no, es porque el Padre dijo de antemano no. Amén. En el Antiguo Testamento dice no, en el Nuevo dice no, pero los nuevos ministerios dicen que sí. ¿Ya? Y le atribuyen todo esto al Espíritu Santo. Es increíble. Todos se lo están atribuyendo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo Santo toda justicia, nos guía toda la verdad. San Juan 14, 26. Amén. Y nos recuerda y nos enseña todas las cosas que Cristo dijo y habló, que fue lo que el Padre Celestial dijo. Léanselo. San Juan capítulo 14 es muy claro en decir qué fue lo que enseñó Cristo y qué predicó Cristo y de dónde sacaba sus enseñanzas y sus órdenes. Del Padre Celestial. Todo del Padre. Entonces, el Padre Celestial es quien está permitiendo todo esto porque es necesario. Acuérdense muy claro que el Señor allá en Mateo habló de la cizaña y el trigo. Y dijo que Él mismo dice que Él mismo sacaría la cizaña en medio de su pueblo. Él mismo es el que hace diferencia, no nosotros. Porque por años duramos peleando. Es que como yo soy de esta denominación, los de allá son unos mentirosos. Sí, y los de allá que acá. La verdad era la de cada uno de nosotros. Exacto, aquella no. Y resulta que como había tanta confusión con tantas denominaciones y cada día se levantan nuevas denominaciones y nuevos ministerios, el Padre se encargó de hacer limpieza e identificar los verdaderos y los falsos. Y el verdadero es el que se somete y obedece a Cristo, que es el fundamento de la iglesia, y de paso está obedeciendo al Padre Celestial.
dirigido por el verdadero Espíritu Santo que no hace shows ni espectáculos ni anda adivinando la buena suerte de nadie, Amén. sino lo guía al camino. Sí. David lo dijo, Salmo 105, 109 creo que es. Dice 105, bueno, se me olvida en este momento por todo lo que 119, 105 es, que dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, tu palabra. Sí. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra de Cristo al Padre Celestial. Así Es algo tremendo. Verso 10. Versículo 10. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta. Imagínense, llevarán ambos el castigo de su maldad. Ah, ahora sí entendemos por qué en tantas iglesias hay tantos enfermos, tantos necesitados, tantos en problemas, tantos divorcios, tantos hijos en las drogas, en no sé qué, si sé cuándo, porque veníamos, y me voy a incluir, caminando en un evangelio falso y mentiroso, preparado de antemano por la gran ramera, por la bestia que es el cuarto imperio, que es el imperio romano, que pasó de ser militar en el año 500 después de Cristo al 600 y pasó a ser religioso. Los 10 dedos y el empeine del pie de la figura que Nabucodonosor soñó y Daniel le interpretó. Así es. Y Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y cómo la gente busca al hombre, no al Señor. Y le digo, hermano, porque yo estoy impresionada de conociendo a personas que, conociendo el Evangelio y todo, muchas veces han ido a consultar a personas. Y No le voy a decir ni siquiera hermanos, ahora son de las personas que se dedican, teniendo una Biblia ahí, haciendo cosas malas, pero dicen que están en la palabra engañando más y más a la gente, y los hermanos ahí, y con palabras, hermano, lo que les acarrea es una vida de enfermedad, una vida de todo, problemas, es todo. increíble, increíble las consecuencias de consultar a estas personas. Venía una pregunta que me hacían, pastor, pero ¿por qué notamos tantos enfermos en las iglesias? Si supuestamente Cristo se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, Isaías capítulo 53, y todas son todas, se llevó todas las maldiciones. ¿Y por qué entonces hay personas llenas de maldiciones, llenas de enfermedades y sin respuesta en sus peticiones? Porque dejaron de buscar la gloria de Dios y empezaron a buscar la semejanza de hombre. Que eso es idolatría. No lo sabíamos. Sí. Sabiendo o no lo sabías, así está la Pero igual, conociendo o desconociendo, vamos a ser juzgados. Sí, qué tremendo. Entonces, cuando uno aprende estas verdades y se arrepiente y corrige su camino, es cuando alcanza realmente la vida eterna. Así es. Y ambos llevarán su castigo y su maldad cuando consultare. Así será la maldad del profeta. Por eso dice que muy claro ya también que llevará la sangre de los que confunden y a los que engañan. Pues eso para mí es algo tan tremendo que yo decía, perdóneme, Señor, perdóneme, porque no solamente se pierde uno, sino las almas de todas estas personas que están creyendo que uno realmente tiene la verdad y en verdad no teníamos esa verdad. No la teníamos. Por eso el escándalo hace un año de que cómo es que está hablando esto, cómo, pues es que para nosotros era divino, era sagrado, no busques más, esto es solamente porque así fuimos enseñados, pero ya nomás supimos que esto no es así, que fuimos y checamos que la Coma Juanina, pues coma Juanina y que es, oh no, ¿sabe qué? Ahora sí, vámonos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y ahí estamos, todos los días buscando. Esa es verdad, ya no nos asusta, ya no nos impide. Ahora sabemos, ahora esto sí, ya no. Ahora podemos sí, distinguir. Sí, hijos de somos Dios. libres, ahora sí. Y un día parada en el camino, ¿dónde estoy parada? ¿Dónde estaba? Jeremías 6:16, sí, Señor. Lloré y le pedí perdón y perdóneme, Señor. Es maravilloso. Veámoslo, Jeremías 6:16. Me cambió mi vida, Perdón, voy a terminar mientras buscan Jeremías 6:16 con el verso 11. Y pasamos de Ezequiel 14. Dice, voy a leer los 10 y 11. Dice, y llevarán ambos, el profeta y el que lo consulta, el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Porque la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contaminen más en todas sus rebeliones,
y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Yahweh el Señor. Amén. Esa es la misión de Cristo. Amén, amén. Solamente que la gran ramera se encargó de crear una confusión a través del Nuevo Testamento, porque si usted lo analiza con conciencia, va a encontrar que la mayoría de las iglesias se paran en las cartas paulinas, no en lo que Cristo dijo. Y porque Pablo lo dijo, y porque Pablo lo dijo, y que porque Pablo lo dijo, y porque Pablo lo dijo, y porque Pablo lo dijo, muchos se van a quedar del arrebatamiento de la iglesia y van a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no saben ni quieren abrir los ojos de que fueron engañados por los creadores del Nuevo Testamento. Porque sí existe, porque me hicieron una pregunta. Pastor, ¿qué Biblia entonces buscamos? Porque antes de leer allá, porque una hermanita me dijo que hace un año, vea, me bloqueó, me eliminó, pero por todo lado, me separó. Era duro. A mi esposa le dijo 50,000 cosas, ¿sí? Que gracias a Dios no me enteré de todas, porque también hay dolor en mi corazón cuando uno habla la verdad y la gente se viene en contra de uno. Nunca se me olvidará que cogió su Biblia de color, de esas de mujer, no. Tenía su Biblia como rosadita, como este color así. El forro de la Biblia. Muy femenina, muy bonita. Y recuerdo tanto que la abrazó así en su mano. Decía, yo no puedo creer, no lo voy a creer, no lo voy a creer. Yo la amo, no. Y le decía a mi esposa, cuídense, ese es un falso profeta. Ya volvió. Y lo más tremendo es que día estaba yo trabajando y entré a la casa y estaban hablando por altavoz y alcancé a escuchar. Y ella me hizo una pregunta y se me olvidó que tenía un cliente hasta afuera. Y llegó el momento en que me dijo, yo quiero que me resuelva una pregunta. ¿Por qué? Porque me compré la Biblia del oso. Y como yo hablaba de la Biblia del oso y hablaba de todas esas cosas, pues gracias a Dios, dentro de mí dije, gracias a Dios que se lo compró. Es que estoy leyendo el Salmo, no sé qué es cuándo, y aquí no dice que las fuerzas como el búfalo, como dice la Reina Valera, sino dice las fuerzas como el unicornio. ¡Oh, santo! Gracias, Dios mío, porque tú mismo llevas a la gente a investigar, a buscar y encuentra todos los errores y las fallas. Y ahí comprendió, cuando encontró la diferencia en las Biblias, la manipulación que hay o existió en las traducciones del griego al latín y el latín a nuestros idiomas. Porque cuando habla del unicornio, habla de una influencia griega, mitología griega. Y la iglesia cristiana, desde que la libertad de cultos permitió las iglesias, desde los años 70 a 75 para acá, ¿sí? Fue enseñada en un evangelio greco-romano, con influencia de Grecia y de Roma, y no lo sabíamos. Por eso tanta pelea por las denominaciones, tantas denominaciones desde cada uno piensa distinto, pero vamos a lo que decimos desde el comienzo, que dijo Cristo, que enseñó Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre sino a través del Cordero de Dios. Entonces es lo que Cristo dijo y punto. Y eso nos obliga a leer qué dijo Cristo, qué predicó Cristo, qué enseñó Cristo, qué prohibió Cristo y qué permitió Cristo. Porque por ahí encontramos cosas que contradicen a Cristo. Anoche me decía la hermana, pero es que San Marcos dice, sí, pero San Marcos no fue ni discípulo de Cristo. ¿Cómo? No lo sabían. Pues que muchas cosas que no las entendíamos. Que no sabíamos, no sabíamos nada. Y lo que sabíamos estaba mal. Entonces, pero gloria al Señor por su misericordia, que con todo y con esas cosas, aún así nuestro corazón es de Él. Porque tenemos el ADN dentro de nosotros, el ADN del Señor. Y buscábamos y hallamos. Dice Lucas 16:16. Mira lo que dijo el Cordero de Dios. Lucas 16:16. Bueno, vamos a Lucas. Lucas 16:16. No Jeremías, Lucas. 16:16. Dice la escritura, la ley y los profetas eran hasta Juan. Escuche, claro. ¿No lo dijo Pablo? Porque Pablo en 1 Corintios 14 dice que hay que profetizar. Pero no fue Pablo. Si usted lee quién escribió Corintios, dice se le atribuye al apóstol Pablo. Porque cuando usted estudia los orígenes de la Biblia, no hay una carta completa
que escribió Pablo, sino recortes por aquí, recortes por allá. Y lo que me pareció más increíble es que cuando decidieron conformar, San Jerónimo conformó con su equipo que le ayudaba de sacerdotes, de obispos. Dice que encontraron un poquito, entonces al que le correspondió tal capítulo, entonces le agregó lo que él quiso, sí, para poder completar. Y encontraron un pedacito por allá, y empezaron a unir aquí, a unir allá. Entonces, y acabaron la historia. Fíjese, Cristo dijo, no hay profeta sino hasta Juan el Bautista, que fue el último. Pero Pablo dice que sí, que hay que profetizar en 1 Corintios 14. Marcos tranquilamente también dice, en Marcos 16, versos 17 al 19. 1 Corintios capítulo 12. Y Cristo no dijo. Una contradicción. Entonces, siga leyendo, hermana. Hasta Juan los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan. Perdón. Dice la ley y los profetas. Pero muchos desconocen que la traducción, los obispitos le metieron la mano y no aclararon cuál ley. ¿Cuál ley era hasta Juan? Porque está la ley del Hammurabi en el Antiguo Testamento, está la ley del Talión, ¿sí? Está la ley de Yahweh y está la ley de los hombres. Entonces, ¿a cuál ley fue hasta Juan? ¿Cuál ley? La de los hombres, la de los sacrificios, la del Hammurabi y la ley del Talión, que Cristo las abolió. Pero la gente no desconoce esto. Pero jamás la ley del Padre Celestial fue abolida. Cristo mismo dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y yo no he venido para abrogarla ni quitarla, sino para cumplirla. ¿Sí? Pero lo que sí fue modificado algunas partes de la ley, como los sacrificios. Que él fue el reemplazo de los sacrificios que habían antes. Pero hay que conocer esto para poder entenderlo. Si no, seguimos igual. Nos paramos en Gálatas. Sí. La ley fue abolida. Por eso ya no lean el Antiguo Testamento. Ya fue abolido. Sí, ¿Y cuántos se paran todavía en eso? Pero bueno. ¿Qué es judaísmo? ¿Qué eso es? ¿Qué es judaísmo? Totalmente. Y se les olvida que el mismo Señor dijo que la salvación vendría por los judíos. Sí. Y los judíos es una tribu que conforma las 12 tribus del pueblo de Israel, de la nación. Y el Mesías es judío, es el león de la tribu de Judá. Entonces, si vamos a hacerle caso a quien escribió Gálatas, que ya se sabe que no fue Pablo, al menos no todo, sino se lo atribuyeron y fueron los obispos, ¿sí? Quienes, inclusive cuando conformaron el Nuevo Testamento, echaron del concilio a los cristianos judíos, a los conversos, porque no los quisieron argumentando que ellos habían entregado al Señor, cuando no fue así. Eso es tremendo. Siga, hermano, que nos metemos a otro tema más fuerte todavía. Okay. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Desde entonces. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado. Por eso Cristo. Desde entonces. Sí, por eso Cristo dijo en Mateo 6:33. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Pero el evangelio paulino, que la gente no sabe, que fue manipulado, dice que hay que profetizar y buscar a los profetas. Es increíble. Sí, cuando acabamos de leer Ezequiel capítulo 14, verso 10. Claro. O sea, entonces notamos que esa parte está contradiciendo a Cristo. Ajá. Bueno, como decía una hermana, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué vamos a quedarnos entonces leyendo el Nuevo Testamento? Si las verdades están todas en el Antiguo. Porque Cristo es el testigo fiel. Isaías 43, verso 10 dice que Él es el testigo fiel. Y Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice muy claro que Satanás se vendría contra los que guardan la ley y el testimonio de Cristo. Vino a hacer guerra contra... Exacto, Él es el testigo fiel. Entonces, sí, 12, 17. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Hacerle caso al Cordero de Dios que dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, no que ellas, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Entonces hay que buscar el testimonio de Cristo y seguir leyendo, pero analizar si Cristo lo aprueba o no lo aprueba.
Hasta el tema de las mujeres, hasta el tema de todo, me he dicho todo hay que revisarlo. Todo. ¿Cristo lo aprueba o no lo aprueba? Exacto. ¿Cristo desecha o ¿Qué no dijo? desecha? ¿Qué dijo al respecto? ¿Qué dejó escrito? ¿Qué? Nos tocó obligatoriamente. Así es. Siga leyendo, hermana. Ahora vamos a Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7. También lo dijo Cristo. Ay, sí, qué hermoso. Dice la escritura. Mateo 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres, perdón, estoy en Marcos. Permítame un segundito. Mateo 7, aquí está. 21 y 23. No, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren nomás ese versículo que dice, todo mundo en este momento le dicen Señor. Sí. Señor, bueno, menos el Papa que ya dijo que eso era una mentira, porque también se atrevió a decir que lo que estaba escrito de Cristo es que era una mentira, que era una fábula, que se lo habían inventado Que los ya, padres de la que iglesia ya, que cristiana. ya no había Dios, pero que el diablo sí existía. Pero que el diablo, y que el diablo, Y que vivía en el Vaticano, dijo. y que el diablo no, eso lo dijo otra Ah, sí, persona. cierto, lo estaba viendo. Lo que sí dijo era que no era ningún espíritu del diablo, sino que era un ser humano. Y que tenía poder. Sí. Y tenía poderes sobrenaturales, tremendo. Eso es fuerte. Entonces, ¿todo el mundo le dice Señor? Sí. ¿Todo el mundo lo reconoce? Sí. ¿Todo el mundo le adora? Sí. ¿Todo el mundo le busca? ¿Todo el mundo le canta? Sí. Pero ¿quién hace la voluntad de su Padre que está en los cielos? Si no la conocen, porque la iglesia también se encargó de seguir a su madre, la gran ramera, porque es una hija de la gran ramera, y enseñarle a la gente que no hay que mirar la voluntad del Padre Celestial, porque es que eso es judaísmo. Y mire lo que Cristo ordenó. Ajá, bien mal. 22, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre Oiga. echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No es lo mismo que Cristo está hablando en Mateo 24, 24? Se levantarán falsos profetas y haciendo señales, milagros y prodigios. Profetizan, sanan enfermos, echan fuera demonios y shows y espectáculos. Pero doctrina, cero. Enseñanza de Dios, cero. Y qué tremendo, porque cuando ya conoce uno la verdad, entra a cualquier iglesia y no hay palabra. No hay palabra. Antes no lo Y podía. te da tristeza. No, Sí. y si a alguien quisiese dar una palabra cuando de verdad le buscaba, la iglesia no lo quería. No, La congregación no quiere eso. No quiere. pero por Se igual molesta. es lo mismo, porque No cabes en porque ahí. ya en porque este hablas tiempo una verdad. el Dios ha cegado el entendimiento y no Sí. quiere, es más, como dice usted, como decía ahorita, y la palabra claramente dice que está frío el mundo, Sí. No y hay así, amor. así vive. Y Y esa- estoy viviendo en esa frialdad, en ese congelamiento de que no me importa, me da lo mismo. cada día eso. que les amanece es un día como cualquiera. Y qué duro, porque en realidad estás muerto por dentro. No tienes vida porque no tienes al Señor contigo. Decía la hermana, pero Está está seco. escrito. Está escrito. Sí, todo está escrito. No es que todo eso fue planeado para engañar, para dividir. Bueno, me pregunto yo si nosotros, ¿verdad? Que estamos día tras día, ¿verdad? Buscando de la presencia del Señor y aprendiendo de sus grandezas, nos llevó un año. Ustedes que están escuchando y que no han conocido, agárrense bien de la mano del Señor y métanse las pestañas aquí, porque no sabemos si tenemos todavía un año. Eso Por la nadie lo sabe. misericordia. Nadie lo sabe, ¿verdad? Tenemos Como un dice año. la palabra, nadie sabe ni del día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que todas las cosas se están cumpliendo Y rápido. y rápido. Desde el 2020, ahorita, Todo está todo va cambiando. así. Volteamos por un lado y está pasando esto. Y volteamos para el otro y está pasando aquello. Lo que muchas de las cosas que no comprendíamos nosotros tal vez era que desde entonces, desde cuando Jesús empezó todo eso, y muchos de nosotros estábamos en tinieblas, pensando que apenas iba a empezar todo lo que venía siendo la tribulación. Sí. Y cuando desde ya hace Mateo 24. 2000 años, ya viene desde entonces cumpliéndose despacio, pero llegamos al 2020 y se empezó a dar así. Todo el Y tiempo. más ahorita lo que está ahorita hirviendo es la profecía de los falsos profetas
y todo aquello que se está destapando del Papa, de las cosas que sabíamos, ¿verdad? Que de hace mucho tiempo comprendíamos en una forma, pero no tan clara. Entonces, usted que está escuchando, agarre la palabra y martíllela, y si no sabe ni cómo empezar o dónde empezar, váyase a YouTube, tenemos todas las enseñanzas Biblia. con pura palabra. Agarre la palabra, agarre la Biblia, agarre su cuaderno, estudie cada uno de estos enseñanzas, porque ahorita las va a tener, quién sabe el día de mañana si estén ahí. Eso No, sí, si ya en el Facebook me tienen bloqueado, abrí otra página, que es esta que estamos transmitiendo, ya me bloquearon hasta dar likes. No puedo dar likes, no puedo contestarle a nadie por un tiempo, no sé cuánto le será, no puedo compartir ya en grupos, no, me tienen cada vez bloqueado por estos mensajes. Y pues todos sabemos, ¿verdad? Que esto es algo que bien, se me enchina el cuero, pero todos sabemos que el que busca va a encontrar, ¿verdad? Y si no busca, pues igual, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, oye feo, pero aquí está la palabra. Dice, el que está ¿cómo se dice? El que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, pues ensúciese más. Tan simple y tan sencillo. Y así es como está el mundo ahorita. Sí. El que no le importa, no le importa. Pero al que sí, y estamos buscando, y es doloroso, tenemos que... Es doloroso porque, como siempre hemos dicho, nos hemos expuesto, ustedes más que nadie, a llevar esta palabra. Hace un año, como voy a repetirles, era tan escandaloso. Sin embargo, por amor a las almas, dando la cara todo el tiempo. Pero aún así, esto es personal. Cada quien decide. Decía... Es difícil confrontarse, es difícil. ¿Cómo que eso? Pero ahorita ya no se siente tanto. No. Ahora ya está aquí, ya podemos desenvolvernos. Ya es buscar al Señor. Aún hoy hay tiempo, mañana quién sabe. Pero ¿sabe qué? Usted decide. Es personal. Decía una persona, que no va a mencionar su nombre, pero ella sabe quién es. Decía, bendito sea de Dios. Dice, cada quien con su tema. Dice, y yo miro cómo el amor de Dios que tienen para el Señor, para las almas. Es eso. Ustedes buscando poner radiofusora, sí, abriendo las páginas para que el mundo entero se dé cuenta. Dice, hay gente que ni le importa. Ni aún así no quiere. Digo, si una persona por medio de todo esto entrega su vida al Señor, valió la pena. Y yo me gozo, ¿verdad? Porque yo sé que no somos los únicos. Está Dios esta palabra, pero el hermano de nuestra hermana, ¿verdad? Que falleció, nos decía ella, no sé de dónde estaría escuchando, ¿verdad? Porque no dijo, pero pues esas palabras son palabras que salen de la boca de nosotros, ¿verdad? Pero puede ser que esté escuchando de otra parte, no sé. Pero dice que le dijo él a él. Antes de morir. Dijo, mi hija, las verdades, hay mucha mentira en la Biblia. Dice, pero de una cosa sí estoy segura, ya investigué. Dijo, tenemos sangre hebrea. Dice, fíjate nomás lo que me dijo mi hermano. Y que ahí gloria al Señor. Ahí estaba la palabra de Dios por encima de las mentiras que hay. Digo, y por encima, dijo, de sí, todas las mentiras, dice, que aquí, dijo, búscala, allí, dice, y allí, dice, tú te vas a dar cuenta. Y mira que vale la pena, que si no lo escuchó por medio de esta emisora o por medio de nosotros, hay alguien que está también hablando estas grandes verdades y se están dando a saber. Y como digo yo, si una persona entrega su vida, gloria al Señor, valió la pena. Es el tiempo de que muchos abrirán los ojos. Dice el profeta Daniel en el capítulo 12 que muchos en los últimos tiempos lavarán sus ropas en la sangre del Cordero y serán emblanquecidos. Amén. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Vamos a terminar con el verso 23 de Mateo 7. Miren lo que le dice a los profetas, a los que están dedicándose a hacer los shows de sanación, a los que están dedicados a reprender demonios o a Satanás, sin saber quién es realmente Satanás, y a profetizar.
Miren lo que le dice el Señor. Léalo usted también allá, Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Vamos al verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y viene la pregunta, si Cristo dijo no lo hagan, ¿quién los usa? Si el Espíritu Santo depende de Cristo y jamás lo contradice. Pare de contar. Espíritus de inmundicia. Léalo. Zacarías capítulo 13 y en 13 de la verdad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por degustar con nosotros pan celestial. Gracias por acompañarnos a escudriñar la bendita palabra de Dios. Y como siempre, este ministerio jamás da opiniones personales. O aprendió más bien a no dar opiniones personales sobre la palabra. No es lo que yo creo, no es lo que yo piense, no es lo que yo opine. Es lo que Dios estableció y dijo, y pare de contar. Lo que los hombres han dicho y han opinado se han convertido en teologías humanas que han engañado a la humanidad porque desconocen que en Apocalipsis 17:5 dice que la Babilonia la Grande es la madre de las rameras. Y si ella es la gran ramera, busque e investigue, y se lo vuelvo a repetir, quiénes son las hijas de la gran ramera. Y si usted descubre que usted inconscientemente, porque no lo sabía, se encontraba en un sitio de reunión, llámese como se llame, que nació de la gran ramera o se originó de la gran ramera, le voy a recomendar que lea conmigo Apocalipsis 18, verso 4, donde dijo el Señor, y oí otra voz del cielo, dice el apóstol Juan, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a orar. Le voy a pedir por favor que hermana Yoli o mi esposa, si quieren orar, nos despidamos para cerrar la transmisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ministerio les ama. Les habla el pastor Carlos Bolívar desde la ciudad de Monaghan, estado de Texas, en la USA. Le damos gracias, Padre Celestial, por todas estas verdades, Padre, porque las ha revelado a nosotros, sus hijos, a los pequeños, Señor, a los que tenemos hambre y sed de su palabra, de estas verdades. Esta noche le damos las gracias. Le damos gracias porque en su infinita misericordia y en su grande amor se sigue revelando a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias por toda la audiencia, Señor. Gracias por todas las personas, porque usted conoce el corazón de cada uno de ellos. Gracias por fijarse en nosotros y por sacarnos de la mentira donde estábamos en el mundo, Señor. Gracias por su infinito amor, por su grande misericordia, por amarnos tanto. Gracias le damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, antes de despedirnos, quiero pedirles que oremos por el hermano Andrew Marrufo. ¿De dónde es él? No sé dónde es él. La mamá es de aquí. Michael también vive aquí. Andrew Marrufo. Bueno, está en el estado de Texas. Vamos a clamar por él un momentico y por la familia Ortega que está pasando este proceso fuerte de la pérdida de su hermano. Pero qué bonito que él antes de morir, la última llamada le dijo, lo que mi esposa estaba comentando, le dijo a sus hermanos, ya descubrí, lo investigué, sí tenemos sangre hebrea, busquen la verdad. Y aunque la Biblia tenga muchas contradicciones y muchas impostaciones, ahí también está la verdad. Agárrense de ella y empiecen a obedecer a Cristo. Nos vemos en el cielo. Amén. ¿Quieres orar? Gracias, Padre bendito. Venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor. Y pidiéndote, clamándote, Señor, por estas almas, Señor, que están pidiendo, Señor, por misericordia, Señor, y por paz, Señor, en sus corazones, que sabemos, Señor, que tú puedes dar esa paz, Señor, a toda la familia, Padre, porque no es fácil, Señor, de despedirnos de una persona, Señor, que ha vivido con nosotros tantos años, Padre, pero en tus manos, Señor, está toda la familia Ortega, Ortiz, Padre, tu nombre poderoso, Padre. Te pedimos que conforte sus corazones, Señor,
bendigas a cada uno de ellos, Señor, y les des paz en su corazón, Señor. Así como también te pedimos, Señor, por la familia de Andrew Marrufo, Padre. Han pedido las oraciones, Padre, no sabemos exactamente qué está sucediendo, nomás sabemos que está en el hospital, Padre. Pero tú conoces, Señor, y sabes lo que está sucediendo con cada uno, Señor, de estas personas, Padre. Con tu mano poderosa sobre él, Señor, allí donde está en el hospital, enfermo, Padre. O lo que sea, Señor, que está pasando con él, Padre. Bendícelo, Señor. Sácalo de ahí, Señor, y enséñale, Señor, tu palabra a él también. A toda la familia, Padre. Y todo aquel, Señor, que esté pasando por alguna tribulación, alguna prueba, Señor, que esté desesperado también, Señor, con cualquier dolor, dolencia, Señor Jesús, en sus cuerpos, Padre. Bendícelos, Señor, y ayúdalos, Padre, que salgan adelante y que tú des esa sanidad completa, Padre, en sus corazones. Te damos gracias, honra y gloria, Señor Jesús. Despídenos en paz, pero jamás de tu santa y de tu bendita presencia divina, Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la programación en la radio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un gusto estar con ustedes. Amén. Amén. Bendiciones a todos.